Bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Este video está dirigido principalmente a mis colegas docentes, ya que como sabemos estamos terminando las evaluaciones de la situación final de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y en ese sentido también es importante considerar la resolución viceministerial 334-2021 que fue publicada el 13 de diciembre de este año, el cual nos da las disposiciones para la evaluación de las competencias de estudiantes de la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Y aquí se menciona respecto a la consignación de acuerdo a la situación del estudiante, pudiendo ser promoción guiada o promovido. Como sabemos, desde ya la promoción automática solamente es para los grados de primero de primaria y el nivel de inicial. Y en el caso de segundo grado de primaria a quinto de secundaria tenemos dos opciones: determinar si el estudiante va a ser promovido, siempre y cuando si al cerrar el año escolar o periodo lectivo el estudiante ha logrado los niveles esperados en las competencias desarrolladas para el grado que le corresponde, como mínimo las seleccionadas en esta normativa y otras que la institución educativa considere. Y la otra opción es la promoción guiada, que implica que el estudiante será matriculado en el grado siguiente y tendrá un mayor tiempo y oportunidades para consolidar el desarrollo de competencias según el nivel esperado para su grado o ciclo en el periodo lectivo en el que fue matriculado. En otras palabras, los estudiantes que no alcanzaron las competencias determinadas según el nivel tendrán mayor tiempo para poder alcanzar estos aprendizajes a través de un periodo de recuperación. Sobre este periodo ya se había mencionado anteriormente en la resolución ministerial 245-2021, la cual fue publicada el 7 de julio, y posteriormente también se publicaron las orientaciones docentes para el periodo de la recuperación de los aprendizajes. Este documento fue publicado en noviembre, a través del cual hemos podido conocer un poco más respecto a las características y finalidad de este periodo, así como las orientaciones para esta promoción guiada 2022 y la planificación del periodo de recuperación a través de la elaboración de carpetas pedagógicas dirigidas a los estudiantes. A continuación pasaré a detallar algunas orientaciones que manifiesta este documento. Primero, se menciona que el periodo de recuperación tiene como propósito el brindar a los estudiantes mayor tiempo y oportunidades para que logren consolidar su aprendizaje y avancen hacia el nivel esperado en sus competencias. La pregunta es, ¿quiénes recibirán la carpeta? Según estas orientaciones, los estudiantes que podrían formar parte del periodo de recuperación son los que se encuentran entre el segundo grado de primaria hasta el cuarto grado del nivel de educación secundaria, que cuenten con las siguientes características: estudiantes que se encuentran en inicio en el desarrollo de sus competencias, aquellos que no tengan evidencias de sus avances por abandono, matrícula tardía, asistencia no continua, entre otros, y aquellos estudiantes que están en proceso o tienen calificativo B si el docente lo considera necesario. Desde que se publicaron estas orientaciones, muchos nos hemos preguntado respecto a los estudiantes de quinto de secundaria, ya que aquí se menciona que los beneficiarios del periodo de recuperación era hasta los estudiantes de cuarto de secundaria, pero ya con esta resolución viceministerial que fue publicada el 13 de diciembre hemos podido aclarar más la situación de los estudiantes de quinto de secundaria, ya que aquí se menciona que en el proceso de recuperación de enero y febrero participan los estudiantes de primero a cuarto de secundaria de la EBR que en diciembre tengan competencias con casillero en blanco y por tanto la situación final de promoción guiada, así como los estudiantes de quinto de secundaria que no alcanzaron al menos 11 en una o más competencias que así lo requieran. En otras palabras, los estudiantes de quinto de secundaria también pasarían por el proceso de recuperación y se entendería que podríamos darle una carpeta pedagógica de recuperación. Asimismo, se menciona que los estudiantes de quinto de secundaria que a marzo, es decir, después de la entrega de la carpeta, no alcanzan el calificativo mínimo de 11 en una o más competencias de las desarrolladas, pueden solicitar evaluación de subsanación hasta que logren tener los calificativos aprobatorios. Ahora hablaremos con mayor detalle respecto al periodo de recuperación. Recordemos que el conjunto de experiencias de aprendizajes deberán ser desarrolladas durante 8 semanas, los meses de enero y febrero del 2022. Para este periodo de recuperación, primero los docentes tenemos que evaluar la situación final de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para poder planificar y diseñar las carpetas pedagógicas de recuperación. Luego, informar a los estudiantes y a sus familias para que sean conscientes de los aprendizajes que se esperan y del material que se les proporciona, el cual les permitirá progresar en sus competencias y a la vez servirá para recoger evidencias. El desarrollo de la carpeta será entre enero y febrero del 2022 y finalizamos el periodo de recuperación en marzo a través de la recepción de la carpeta
carpeta, a través de la cual el docente podrá ver el progreso de las competencias de los estudiantes y también podrá utilizar la evaluación diagnóstica que se tomará al inicio del año para poder determinar si el estudiante logra aprobar las competencias o, en caso todavía no logre aprobar, pasará a un periodo de consolidación. Respecto a la evaluación diagnóstica, es importante aclarar que también la RBM 334 menciona que esta evaluación es dirigida a todos los estudiantes, incluso también para los estudiantes con situación final de promovidos, ya que la evaluación diagnóstica permitirá identificar los aspectos de mejora para la continuidad en el desarrollo de sus competencias. Otra pregunta que surge respecto a la carpeta pedagógica de recuperación es: ¿qué aprendizajes se van a priorizar en la carpeta? En las orientaciones docentes se menciona que principalmente se van a seleccionar las áreas de comunicación y matemática. Sin embargo, también se pueden incluir o ser cambiadas por otras. Y es importante recordar que la selección de competencias debe considerar necesidades de aprendizaje de los estudiantes identificados y de lo que indica la norma como referencia, ya que sabemos que en este contexto de emergencia sanitaria en el 2020 y 2021 hay competencias seleccionadas para la EBR tanto en primaria como en el caso de secundaria. Considerando esa información, en principio tratemos de incluir las competencias de comunicación y matemática, pero si en el grupo de estudiantes no hay una necesidad específica sobre estas competencias, entonces se puede seleccionar otras competencias asociadas a las áreas curriculares de ciencia y tecnología, personal social, ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, entre otros. También es importante considerar el tiempo para el logro de los aprendizajes, ya que los estudiantes tendrán 8 semanas sin atención directa del docente desde el nivel de autonomía que ha desarrollado cada estudiante. También debemos considerar que hay algunas competencias que contribuyen con el desarrollo de otras, las cuales podemos considerar de manera simultánea o progresiva en nuestra carpeta pedagógica de recuperación. Y por último, debemos tomar en cuenta los aprendizajes priorizados que requieren progresar nuestros estudiantes, ya que para el desarrollo de todas las capacidades de la competencia seleccionada se deben elegir o diseñar actividades que permitan profundizar en ellas. A continuación, veamos las orientaciones para el periodo de recuperación. Se menciona que primero tenemos que realizar lo que es la planificación del periodo de recuperación, es decir, identificar qué estudiantes tienen necesidades de aprendizaje y requieren participar de este periodo. En otras palabras, determinar a los estudiantes con promoción guiada. Luego, organizar a los estudiantes de acuerdo con las competencias a recuperar. Para ello, los resultados de la evaluación permitirán en lo posible que se pueda organizar a los estudiantes en pequeños grupos o que sean atendidos en forma individual. Por ejemplo, podemos analizar qué capacidades nuestros estudiantes han logrado y en qué capacidades o competencias tienen dificultad. De esa manera podemos formar grupos de estudiantes con necesidades comunes. Luego de ello deberemos seleccionar o elaborar los materiales educativos pertinentes para la elaboración de la carpeta pedagógica. Podemos adecuar las experiencias de aprendizaje que se brindaron en la carpeta pedagógica del 2020 a las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, podemos seleccionar situaciones, actividades, juegos u otros considerados en los materiales educativos del Minedu para combinarlos entre ellos. También podemos seleccionar diversas actividades de materiales educativos propios o de otra autoría o elaborar actividades que respondan a las necesidades de aprendizaje de los grupos de estudiantes o de alguno de ellos en forma individual. Una vez que hemos seleccionado los materiales de la carpeta, pasamos a diseñarlas, la cual, como observamos, puede estar compuesta por una portada, algunas preguntas de saberes previos como punto de partida, orientaciones generales y finalmente las actividades cuyo número o cantidad puede variar en función a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante o del grupo de estudiantes y también considerando la cantidad de semanas que ellos tienen para desarrollarla, que son 8. También se sugiere en la parte final colocar algunos juegos conocidos o retos que implican que los estudiantes aprendan. También incluir alguna sección de lecturas completas que pueden ser compartidos con otros o derivarlos a algún libro digital o páginas que tengan los estudiantes. Posteriormente a ello, ya llegamos a la etapa de informar a los estudiantes y sus familias acerca del periodo de recuperación y el uso de la carpeta pedagógica. Es importante tomar en cuenta que cuando elaboremos nuestra carpeta pedagógica de recuperación, las actividades capten el interés del estudiante y surjan a partir de los saberes previos de ellos. También tomar en cuenta el uso del lenguaje, el cual debe ser claro y preciso, ya que debemos asegurar que el estudiante comprenda lo que debe realizar. Las actividades que selecciones o plantees a los estudiantes
estudiantes deben permitir relacionar lo que aprenden con situaciones de su vida cotidiana. También que al plantear las tareas o acciones al estudiante se debe tener en consideración que cuente con los recursos. Y finalmente es vital el brindar orientaciones para el uso de la carpeta pedagógica. Para ello podemos explicar a las familias el propósito de esta carpeta, mostrar las secciones y destacar los criterios de evaluación y los aprendizajes que se han priorizado para este periodo de recuperación. ¿Y qué pasará después del periodo de recuperación? Cuando el servicio educativo se retome en marzo del 2022, los estudiantes entregarán su portafolio de evidencias de aprendizaje. Los docentes analizaremos las producciones en base a criterios e identificaremos los logros, avances y dificultades en los aprendizajes. Esta información es fundamental para la toma de decisiones en la planificación anual de los aprendizajes de los estudiantes que se esperan para el 2022. Asimismo, al inicio del año ya hemos mencionado sobre la evaluación diagnóstica. La resolución viceministerial también habla acerca de esto y se menciona que los estudiantes tendrán una evaluación diagnóstica que sirva de insumo para conocer los niveles de avance de sus competencias. Después del análisis de información proveniente de la evaluación diagnóstica, el portafolio del estudiante con las actividades de la carpeta de recuperación y la información registrada en el CIAGIE, el docente determinará el nivel real del aprendizaje de sus estudiantes y en caso sea necesario va a prever las acciones o estrategias que se requiere realizar para ayudarlos a desarrollar sus competencias en el marco de la atención diferenciada. En otras palabras, en caso ellos requieran mayor tiempo para poder aprobar, pasarán a un proceso de consolidación. Este proceso tendrá una duración flexible durante el año con un corte intermedio a finales de julio y otro a finales del año. Si el docente determina que el estudiante ha logrado los niveles esperados de la competencia, registrará la información en el CIAGIE en julio y el estudiante continuará con las actividades regulares. Para los estudiantes que requieran tiempo adicional para alcanzar los niveles esperados, el periodo de consolidación podrá ser ampliado según lo requiera y se registrará la información a finales del periodo lectivo. En otras palabras, después de la recepción de la carpeta de recuperación en marzo y la evaluación diagnóstica junto con otras evidencias que requiere el docente, se determinará si los estudiantes logran aprobar las competencias o no. Si en caso ellos no logran aprobar, pasarán a un periodo de consolidación. Hasta fines de julio podremos determinar qué estudiantes sí lograron aprobar las competencias y aquellos que no lograron continuarán con el proceso de consolidación hasta diciembre, que termina el periodo lectivo. Respecto a la carpeta de recuperación, a continuación quiero compartirte las carpetas pedagógicas que yo he elaborado, ya que tengo a mi cargo el curso de comunicación para primero y segundo de secundaria y he realizado una carpeta para cada uno de los grados. Y como te habrás dado cuenta, en mi institución educativa se ha tomado la decisión de realizar la carpeta pedagógica por áreas. Así que lo he realizado de esta manera. Después de la portada he colocado el propósito de la carpeta, así como algunas recomendaciones que he considerado, tomando en cuenta la información también de la carpeta pedagógica del 2020. Luego he colocado 8 actividades, considerando que el estudiante desarrollará una actividad cada semana. He colocado el título de la actividad, así como la meta y la competencia a desarrollar. De acuerdo con las necesidades de aprendizaje, he decidido realizar solamente actividades respecto a las competencias: lee diversos tipos de textos y escribe diversos tipos de textos. Por ejemplo, la actividad 1 está relacionado con una lectura sobre ciudadanía, que es un texto que hemos trabajado este año. También he colocado algunos enlaces web, como por ejemplo este relacionado con cómo identificar el tema, ideas principales e ideas secundarias en un texto. Al finalizar cada actividad he colocado un cuadro de autoevaluación, ya que es importante que el estudiante vaya viendo sus avances mientras va desarrollando la carpeta de recuperación. La actividad 2, por ejemplo, está relacionada con la actividad 1, ya que si en el primer texto hablaron de ciudadanía, entonces en la actividad 2 van a elaborar un afiche para promover la participación ciudadana. Recordando que este año, por ejemplo, hemos hecho un afiche para presentar acciones sobre otro tema, pero el estudiante en esta ocasión va a hacer un afiche sobre el tema leído. Así que aquí se ha realizado una adaptación. De igual manera he colocado un video que explica cómo elaborar un afiche sobre otro tema, pero que el estudiante lo va a considerar obviamente para poder desarrollar este. Asimismo, he dejado un espacio para que pueda pegar el afiche en caso vaya a realizar esta carpeta de recuperación de manera física.
Es decir, he organizado mi carpeta de tal manera que la actividad 1 está relacionada con la actividad 2, la actividad 3 está relacionada con la actividad 4, la 5 con la 6 y la 7 con la 8. Te comparto esta carpeta pedagógica en la descripción de este video para que puedas realizar las modificaciones, puedas agregarle quizá otras actividades relacionadas con la expresión oral o hacer los cambios pertinentes de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera también he elaborado la carpeta de segundo grado de secundaria, ya que también enseño a este grado. Es parecida, sin embargo se han considerado otras actividades, incluso algunas de mayor demanda, para que el estudiante pueda realizar y de esa manera avanzar hasta el nivel esperado de las competencias. Y bien, has llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, darle like si consideras que fue de utilidad y compartirlo para llegar a más personas.